Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Bien, como siempre, bienvenidos a la mesa a través de Irradia Noticias Morelos. Eliasí Polanco, hoy este programa, rompemos un poquito el protocolo. ¿Para que sonríes? Sí, muy Teodoro, serio. no. El asunto es No daba. conocernos y que la sociedad igualmente pueda adentrarse con ustedes como políticos y que podamos conocer lo que hay más atrás del diputado, ¿no? Del candidato, de la personalidad, y que la sociedad pueda generar un poquito más confianza en lo que hace el político. Eliasí Polanco hoy encabeza la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. Pero bueno, eres un añejo batallador de la política, eso lo sabemos, Eliasí. Sí. Bienvenido antes que nada. Estoy en puntos constitucionales. En puntos constitucionales, Sí. bueno, pues no más. Sí, Ahí donde le llamas tú que el gran filtro, ¿no? Sí, yo lo llamo la aduana legislativa. La aduana legislativa. Regularmente ahí procesamos la mayoría O no se procesan. ahí hacemos que los tiempos del Congreso confluyan para avanzar en... pues obviamente hay cuestiones más importantes que otras o más urgentes. Uh-huh. Y vamos ahí dando los tiempos que el Congreso mismo nos va marcando y bueno, algunas cuestiones urgentes, ¿no? Bueno, de Eliasí Polanco se platican muchas cosas, que estuvieras el poder tras el trono, el Partido Revolucionario Institucional en Morelos, tu cercanía con el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Cuál es la amistad? ¿Cuál es la relación que tienes y por qué se logra la transformación del PRI que actualmente conocemos? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Teodoro, por la invitación y qué bueno que se da esta oportunidad de platicar también de otras cosas. Eso que se dice, pero no se sabe. Que es muy importante. Bueno, yo Alejandro Moreno, el líder nacional, lo conozco pues hace muchos años. Fuimos dirigentes juveniles juntos. Yo era dirigente juvenil aquí de los jóvenes del PRI, antes Frente Juvenil Revolucionario, y él en Campeche. Y aparte, él era síndico municipal y yo era regidor del ayuntamiento en Yautepec. Entonces, bueno, pues coincidíamos mucho. Y al paso del tiempo, fíjate, llega, tú recordarás el partido pierde por primera vez en 2000 y luego se abre a los procesos democráticos. Y viene la primera elección en la que participan Beatriz Paredes y Roberto Madrazo. El dirigente en ese momento nacional era Alejandro Guevara Cobos, que venía del FJR. Del FJR, que venía él del origen de la CNC, ¿no? Y por ende, pues todavía había ese tema de la línea. Nos pidió de manera muy... atenta, apoyáramos a Beatriz Paredes, pero había unos pocos, entre ellos yo y Alejandro Moreno, que éramos muy cercanos a Roberto Madrazo, porque Roberto Madrazo venía de las filas del Frente Juvenil, había sido dirigente juvenil también. Entonces... Y siempre impulsor de cuadros jóvenes. La verdad es que sí. Entonces, Manuel Andrade, un ejemplo de ello, ¿no? Sí, y bueno, y hay por ahí bastantes. Entonces, Alejandro y yo optamos por apoyar a Roberto. En aquel momento, bueno, literalmente nos expulsan de las... Se convirtieron en apestados. Así es, totalmente. Sí. Y nos vamos con Roberto con él, acompañarlo en esa campaña. Y bueno, pues al final ganó Roberto. O sea que tu primera experiencia
electoral dentro del PRI nace como un opositor. Sí, como al un régimen opositor. constituido. Sí, por eso yo siempre les digo que yo soy de la izquierda del PRI. Sí. Siempre nos ha tocado. Yo recuerdo que en aquel entonces quien se echó en contra fue la dirigente del Sindicato Nacional, entonces secretaria general del partido. Sí, Roberto se echó casi a todo el mundo encima. Que fue, ¿lo recuerdas? ¿Tú batallas por madrazo? Tampoco yo, ¿no? Algo así Sí, era la campaña, no, y luego el Tucom, y bueno, se aventó Roberto, hay varias, y bueno, pues lo pagó, ¿no? Lo pagamos, porque el último fue el candidato del PRI, y bueno, pues un tercer lugar que nunca se había dado, pero bueno, eso nos unió mucho, y al tiempo Alejandro llega a ser dirigente juvenil, y yo lo ayudo a nivel nacional, y luego... Fíjate lo que son las cosas. Luego Beatriz Paredes es presidenta del PRI y nombra a Alejandro secretario de organización y a mí me nombra subsecretario de organización. Entonces, un poquito amainar el asunto. Exacto. Sí, y bueno, pasaron muchas cosas. Alejandro ya era senador para ¿Te aquel sigues tiempo. definiendo como madracista? No. Creo que nunca me definí como madracista. Lo que pasa es que pues, origen es destino. Yo tengo incluso... Si tú preguntas, gran interés y me meto de manera de lo más propositiva todavía en cuestiones de jóvenes, de tal suerte que no se sientan solos. O sea, creo que ese acompañamiento con los jóvenes se necesita. Hace un ratito acabo de estar con los jóvenes del partido. Oye, es tan raro cuando hablas de los jóvenes del partido. Sí, porque no creo que no nos sigamos. No, pero chavos, ¿no? sí, porque ellos ya son los que ya te ven medio. Pero digo, como... nosotros como seguimos formando. Sí. Te platico porque a mí me tocó cofundar el México Nuevo, que era la contraparte del FJR, Adrián Gallardo, en aquel entonces el que a mí me tocó como dirigente del FJR. Y Roberto era un fuerte impulsor de las juventudes priistas. Ya cuando mi grupo se afilia al PRI, yo salgo corriendo, yo me dedico al periodismo. Porque decía, yo no soy ni priista, ni perredista, bueno, es el PRD, ni panista, soy periodista. Pero siempre conocer la creación de los nuevos cuadros que se hacían en el PRI, en especial en el PRI, era fascinante. Cómo los metían y los involucraban en la doctrina priista. ¿Lo viviste? Sí, claro. Pues es algo que se sigue dando, ¿no? Ahora tenemos la escuela de cuadros, antes el ICAP, y tenemos... Estaba Javier Oliva ahí, me acuerdo. Sí, que ahora da clase en la universidad. Y bueno, ahora tenemos el ICADEP y la Fundación Colosio, pero la escuela de cuadros ahora ya sin edades, antes había edades mínimas, o más bien máximas. Ahora... pues seguimos en lo mismo, porque, mira, Teodoro, yo y a lo mejor peco de ser un idealista pero así soy. Yo creo que se debe de conocer a qué pertenece uno, porque ¿qué pasa hoy? Yo lo veo con la gente más joven que nosotros, para no decir que los jóvenes, un poquito más joven que nosotros. No defienden nada y no se defiende lo que no se quiere. Y para querer a algo es como cuando nosotros conocimos a nuestras esposas. Pues hay que conocerlas. Si tú no conoces nunca más al partido al que perteneces, pues está difícil que lo quieras. Yo quiero al PRI porque lo conozco. A mí nadie me metió al PRI. Yo no soy ni hijo de papá político, ni mucho menos. O sea, mis papás, los dos profesores de secundaria, mi papá odiaba la política, decía que todos eran unos rateros, ¿no? Que él se levantaba a las 8 y llegaba a las 8. Porque atendía 2 turnos, y mi mamá igual, maestra de inglés toda la vida, igual 2 turnos. Entonces, a mí nadie me metió al PRI, ni mucho menos. Yo fui al PRI porque quise. O sea, yo me metí al PRI porque me gustó. ¿Qué te llamó la atención de la política? Me gustaba mucho el contacto con la gente. Y a mí me tocó en ese momento, justo, fíjate por qué hay que conocer las cosas. Yo nunca he estado, salvo el periodo de Peña, que bueno, ya no fue hace mucho, pero hablo de mi reciente ingreso y mi juventud, un PRI ganador. Cuando yo entré al PRI en Yautepec, el candidato era Agustín Alonso Papá, por el PRI. Y vence. Perdió por 3 votos. ¿Cierto? ¿Te acordarás? Con Jorge Carrillo. Es decir, yo cuando entro al PRI, pierdes. El PRI pierde en Yautepec. Luego entramos a todo este tema, Juan Salgado 2000, pierde el PRI. O sea, ¿no? Porque cuando voy yo a foros
o platico con gente, oye, es que cómo son rateros. Oiga, señor, yo entré al PRI cuando ya no había nada, ¿eh? O sea, siempre nos tocó estar en el PRI cuando el PRI ya no era hegemónico. ¿Y ya qué no te era el partido hizo fuerte. mantener la camiseta bien puesta, Eliasí? Eso, conocer al PRI, conocer los principios. Mira, el PRI es un partido, y ahora que lo veo, y cuando te das la oportunidad de conocer otras formas de hacer política o cómo se hicieron, otras formas de gobierno, y empiezas a leer o a tratar de documentarte sobre lo que ha pasado en América, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, pues el PRI mantuvo a este país entre la anarquía, ¿no?, y la dictadura. Ve cómo les fue a Latinoamérica. Ahondamos el tema después del Claro que sí, comercial. con mucho gusto. Eliasí Polanco, él es diputado actualmente del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Congreso del Estado. Una batalla interesante porque era de esos cuadros que dices, bueno, ¿cómo van a llegar? Y sí llegaron. Se veía bien difícil las circunstancias para el PRI. Sí. Yo soy una tercera fuerza política en el Congreso del Estado. Vamos a platicar de cosas Claro que políticas sí. estatales después del bloque comercial. Bien, estamos de vuelta a la mesa en este espacio platicando con Eliasí Polanco, gemelo. Sí, Estuvimos aquí a tu hermano en campaña, buscando obviamente la diputación que le correspondía. Hoy el PRI sigue siendo, yo me acuerdo, te lo pregunto porque me acuerdo que le llamaron el nuevo PRI, ¿no? Hubo un momento en que cambiaron la mística y nos quisieron ahí medio engañar y no se atrevieron a cambiar ni los colores ni el logotipo. El nuevo PRI que quedó siendo el mismo PRI, con muchos vaivenes. Hoy, ¿qué debemos o qué quiere el PRI que la sociedad vea en ese instituto político, Eliasí? sí, aparte yo siempre he estado en contra de todo este tipo de situaciones. El PRI es un partido político, como los hay muchos en todo el mundo, y yo soy defensor de los partidos políticos. Creo que son los guardianes de la democracia, de verdad te lo digo en serio. Y lo creo. Por eso, yo te voy a decir algo, si ves tú a Estados Unidos, salvo ahora el tema de Trump, que bueno, es un tema que Pero al fin del camino filtró. la democracia definió, ¿no? Sí, pero han sido los partidos políticos instituidos los que han permitido que otro tipo de figuras, ¿no?, salgan y rompan con el esquema de libertades que hay en muchos países. Y cuando no están los partidos políticos presentes, movimientos, mira lo que tenemos hoy en México y lo que está pasando en Latinoamérica, es cuando pasan cosas como las que se viven hoy en Venezuela o en Cuba. Entonces, yo sí creo en los partidos políticos, de verdad creo que son guardianes de la democracia, y yo no estoy de acuerdo en que el PRI cambie ni de letras ni de colores. Creo que se deben de cambiar otras cosas al interior, ser más transparentes, abrir totalmente sus procesos. Con Alejandro Moreno fue muy complicado, porque se decía, bueno, es que ya no hay gobierno, ¿no? Y que se pongan de acuerdo los gobernadores en ese cónclave ideal, ¿no? Pues no, eso ya lo vivimos. O sea, ya no hay paso atrás. Estos son derechos adquiridos para nosotros los militantes. Todos los procesos deben de ser abiertos. Hay que transparentar las cosas. Y cuando seamos gobierno, Teodoro, ser igual. Atrás la burocracia, atrás la corrupción. Fíjate cómo es esto.
a nosotros nos vuelve a dar la oportunidad el pueblo de México de gobernar. Y fíjate en qué acabó. Entonces, no podemos darnos el lujo de eso. Hoy los gobiernos priistas, hoy somos tres alcaldes, somos 3 diputados. No nos podemos dar el lujo de no estar cerca de la ciudadanía, de sociabilizar las cosas, de ir a preguntar cómo quieren que se hagan las cosas y cuáles son nuestras ideas. Yo creo que en cuanto el PRI se abra cada vez más, sociabilice más los temas, esté más cerca de la gente en necesidades comunes, diarias, pues en ese sentido va a ir administrando el regreso a situaciones importantes de poder y, ¿por qué no decirlo?, volver a gobernar el país. Bien, hoy se critica que haya una sola fórmula para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Es válido el esquema? Sí, es válido además. No legal, ¿eh? ¿Es válido? Es válido y es legal, porque además de todo, bueno, estuvo la convocatoria ahí. ¿Sabes qué hubo? Un gran consenso. Se platicó con todos los grupos que tenían aspiraciones. Jonathan supo hacer un buen entreveramiento generacional con Laura Catalina, con la licenciada Laura de Jojutla. Que ya lleva varias, ¿no? Que tiene muchísimos años, y además la respuesta de la gente, de militantes y no militantes, fue de verdad muy buena. Se habló con los jóvenes, se habló con las mujeres, se habló con cuadros que tienen ya más tiempo en el partido y que les ha tocado vivir muchas batallas, de tal suerte que en mesas de muchos, pusieron su experiencia y también la voluntad de que saliera una fórmula única. ¿Y qué así fue. espera el PRI con esta fórmula, en la figura del presidente de la reelección? ¿Qué espera el PRI en estos años que vienen? Lo principal es hacer partido, Teodoro. Nosotros ahora en la campaña lo vivimos. Hay priistas en todos lados. Mira, este partido sigue siendo partido nacional. El PAN en Tabasco no tiene registro. Morena en muchos estados no tiene registro. El PRI tiene registro en todos los estados. Local y federal. Local y federal. Es el único. Y en la mayoría de los municipios. En Morelos tú vas a cualquier parte y todavía hay PRI. Después de 21 años que el PRI no le da nada a su militancia. Me refiero a espacios de poder, porque hay que decirlo, ¿no? Hay que tener espacios para que la militancia esté dentro del partido. Bueno, después de 21 años sin nada. Tú vas a cualquier municipio y hay priistas. Hoy en la reconformación del Congreso del Estado vuelve a confiar en el PRI, a lo mejor con esquemas de excepcionales, pero usted es la tercera fuerza política en el Estado y se sumaron un diputado, ¿no? Sí, hay un diputado más, hoy somos 3, somos la tercera fuerza política, ahí están los números, ¿no? 2 es menor que 3. Entonces, somos la tercera fuerza y lo vamos a hacer valer. El número pudiera decir poco, pero son miles de votos ahí. Entonces, nuestra responsabilidad aumenta, pero también la suma implica que ven todavía en el partido, incluso te lo puedo decir aquí, muchos diputados todavía ven al partido como una opción, como una plataforma importante para impulsar iniciativas de alto calado. Hoy la comisión que encabezas, ¿la ves como filtro, la ves como aduana o la ves como impulsora de leyes? No, la veo como impulsora de leyes. ¿No vas a poner trabas independientemente del origen de las iniciativas? No, para nada, porque yo no soy la comisión. Afortunadamente, bueno, hay 3 secretarios y afortunadamente la mayoría de los diputados, Teodoro, decidieron ser vocales. Entonces son parte de la comisión y hay que dictaminar todo lo que vaya a ella para luego someterla al pleno. Entonces vamos a tener un buen ejercicio de participación de todas las fuerzas políticas.
al final se dictaminará lo que en la comisión suceda a través de pues, los consensos, los disensos, de platicar, cabildear, y luego pues al final del día pues, el Pleno y la Asamblea tendrá la oportunidad de ir adelante con estas iniciativas y reformas que así se considere, y no en las que no se considera así, ¿no? Oye, y ya por último, como pregunta, ¿nos prometes no caer en los errores de la 54ª? No, yo creo De que... la tercera y de la segunda No, y de la una. mira, la verdad es que hay cosas que no se pueden volver a hacer, ¿no? Yo he hablado de situaciones muy puntuales. Hoy, el día de ayer, subí yo a tribuna para hablar sobre el 19 bis, de tener la figura de la revocación del mandato homologado a la ley en el Estado. ¿Va? Va, porque además todo el mundo dice, bueno, es que ya hay en la Constitución está, ya ves que hay muchos opinólogos que nomás andan viendo qué opinan. Sin reglamentación, Sí, ¿de qué nos sirve? sí, y sin dinero, Claro. ¿cómo haces la consulta? Habremos muchos dispuestos a financiarlo, ¿eh? Bueno, pero bueno, si hubiera también hay que reglamentarlo. Claro. ¿Sí me explico? Es un decreto del presidente de la República que opera, ¿no?, a nivel federal, pero hay que tenerlo aquí. Entonces, ¿qué es? No es nada en contra de nadie, es una arma democrática, si me permites así decirlo, para los morelenses, hasta ahí. ¿Por qué? Es nueva, ¿no? Aquí estuvo, Graco la quitó por obvias razones. Así de simple, eso ya estaba. Se quitó, bueno, hay que ponerlo, no le puedes quitar armas democráticas al pueblo, o sea, igual igual que pasar que de 30 a 20, tú dime, imagínate los jueces que digan al tribunal, oigan, ¿podemos ser menos? Ha sucedido en otros estados, ¿eh? ¿Cuándo has visto? Pero no se puede atentar sobre la representación del pueblo. Entonces, ¿cómo te explicas la anterior que le dé la firma única de los cheques del Congreso, que son el dinero del pueblo, a una sola persona? Totalmente. O sea, a la mesa directiva, ¿no? Al presidente, el presidente firmaba como si fuera tu chequera personal. Sí. O sea, dime tú, de verdad, Teodoro. Pregúntale a Beatriz Víscera. O sea, dime tú en qué cabeza cabe. O sea, no era un loco nada más, o sea, había 20, 30 locos, Dios mío. Eliasip, que sea la primera de muchas charlas, sí, ¿no? con mucho gusto, pero ya me estaba emocionando. Sí, muchas gracias. Siguientes aquí con Mezcala en la mesa. Sí, lo que sea. Eliasip Polanco, diputado del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Así es. ¿Así se llama completa la comisión? Sí, y también la de ética legislativa la presido. Está interesante esa. Sí, está muy bien. ¿La siguiente charla que sea por allí? Claro que sí. ¿Cuánta falta hace? En el Instituto México era parte fundamental eso de nuestra formación. Y debería de ser obligada a cierto Hablemos nivel. de civismo, de ética y de moral. Claro que lo sí. haremos. Que no es lo mismo la ética y la moral. Elías, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a tu hermano. Sí, de tu parte. Gracias. Volvemos en otro espacio aquí a la mesa. Esto fue A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.